Bienvenidos una vez más. Miren que el canal aún no muere. La verdad es que volvió a morir. Pero oye, lo importante es que se subirá el video. Y justo volvemos para hablar de este mini arco que fue el País del Sol. Uno que dejó bastantes cosas para hablar, así que quizás este video sea un poco largo. Vamos a analizar algunos puntos de lo que nos dejó este arco de transición a lo que ya sería la guerra final de este manga. Y sin nada más que decir, comenzamos. Para poder hablar del País del Sol debemos retomar un poco cómo fue que llegamos a ese lugar. Tras los acontecimientos del asedio a la pica se reconoce las proezas de Asta. Al final de la celebración decide declararse una última vez a la hermana Lily. Al tener 18 iba totalmente en serio y si bien recibe un rechazo por parte de ella, lo toma de una forma madura expresando que no puede cambiar lo que siente una persona. Y uno puede creer que este arco comenzaría de manera tranquila, pero entonces se nos es presentado formalmente el antagonista final de esta historia. Algo a resaltar son sus motivaciones, las mismas se introdujeron sutilmente en el flashback de Zenon, donde se nos cuenta que desea un mundo donde la gente no le tema más a la muerte, ya que él quiere darles cuerpos inmortales, pero para llegar a esa meta debe exterminar a la humanidad, y después, utilizando la magia de sus hermanos, los reformará en cuerpos imperecederos. Y ese objetivo se termina de cimentar al hablar con Asta, pues también lo hace para crear un mundo igualitario, quedando como el único emperador mago para que nada vuelva a salir mal, así dando pie a cosas que aún nos falta saber sobre el pasado de este personaje. Otro punto positivo fue hacer que Lucius sea un alma aparte de Julius. Por un lado me agrada que se haya utilizado un elemento ya mostrado antes en personajes como Patri o Yuno, que es el tema de haber nacido con dos almas en el mismo cuerpo, dándole un contexto diferente, mientras que en los casos ya mencionados hubo la intervención de una reencarnación. Por el lado de Lucius, hasta donde nosotros sabemos, él nació con dos almas, y por otro lado se evita arruinar todo lo construido con el personaje de Julius. Muchos querían que el plot twist fuera que siempre fue malvado y que todo fue un engaño, pero realmente dañaría mucho en retrospectiva. Al final eran dos almas en un mismo cuerpo, ambos con un mismo dilema. ¿Qué podrían ser? ¿Qué es lo que deberían hacer? Forjando así un ideal para traer paz al mundo, pero uno siendo más extremista que otro. Y la idea de que el obstáculo final de nuestro protagonista sea quien en un inicio fue su modelo a seguir, me encanta y ansío ver cómo se desarrollará más adelante. Aparte de que en este medio año se marcó un ustedes contra mí solo en el infierno, logrando tener a todos los demonios a su merced. Los mismos demonios que antes se reían al manipular a los humanos por su diversión, irónicamente ahora son manipulados por un humano que los utiliza como herramientas para un fin. Como cereza del pastel, el impacto que deja en Asta no solo es físico, al casi matarlo, sino que también llega a afectarlo psicológicamente. Una muy buena introducción para este antagonista, y esto ya a la espera de que se profundice más su pasado, así conociendo totalmente lo que lo llevó a tomar estas decisiones. Una de las cosas que se nos presenta al llegar al País del Sol fue el Seten, un acierto sin duda pues nos remonta nuevamente al Ki, del cual solo sabíamos las bases gracias a Yami. Con eso se expande un poco más el sistema de poder, mostrándonos que no solo hay magos que se dedican a spamear ataques, sino otros que suman su magia a sus atributos físicos. El que Asta pudiera aprenderlo con relativa facilidad pero sin dominarlo me gustó, ya que como lo dicen en el mismo manga, ya tenía unas bases listas, pero también aplicó el conocimiento de cosas que vio en otros magos, como el concepto del Mana Skin, algo que no es nuevo en Asta, ya que hemos visto muchas veces que logra aprender un poco más de sus oponentes. Por el lado de los Ryusen están realmente bien, sin contar que a Tabata se le metió la espina de meter nombres extrañamente largos, son un grupo muy agradable, y de ellas podemos resaltar unos cuantos, como Ichika, que todo lo que tiene que ver con la masacre del clan le dio un giro interesante a su personaje, pues ella creció con un gran odio hacia su hermano, tanto que no toleraba que Asta hablase bien de él, pero había algo más que rencor, el mismo Asta lo detecta en su pelea, quizás en el fondo ella ya sabía quién fue el responsable de esa masacre, pero al ser un evento tan traumático quedó en lo más profundo de su memoria. Y a la hora de enfrentar sus temores como tal no es a su padre a quien le tiene miedo, sino que teme a saber lo que en verdad pasó esa noche. Y la forma del padre es precisamente porque fue él el causante. Por eso, una vez recuerda todo, su moral y percepción se destruyen completamente. Y para mí esto tiene mucho potencial a la hora que se reencuentre con Yami, pues ahora sabe todo el peso que tuvo que cargar su hermano para protegerla. Así que veremos cómo se maneja esto más adelante. Yosuga fue una grata sorpresa. Se nos muestra como alguien orgulloso de su fuerza, que en el pasado fue rival de Ryuya, hasta que hubo un punto de inflexión donde uno de ellos debía sacrificar su poder mágico por un bien mayor. Sin embargo, el poder de Yosuga representaba mucho para él, tanto que se planteó dejar morir a otros, en pos de no perderlo. Pero es en ese momento que ve la acción noble de Ryuya, que aún después de perder su fuerza, a su manera seguía ayudando a las personas, y más que enfadarse o sentir celos, al final lo reconoce como el más apto para el cargo, al mostrar un auténtico liderazgo, reflejando esto en la frase que dice en pelea, que él es el más fuerte, pero Ryuya es el mejor, y que espera poder convertir a Asta en un hombre como él.
Sobre los demás Ryusen, en lo que cabe cumplen, y sus personalidades hacen que les tome cierto cariño. La pelea que tienen en equipo con Asta para matar al dragón me gusta también, pues al fin y al cabo están defendiendo su tierra del monstruo que la aterrorizó en el pasado. Que todos hayan colaborado para llegar a esto también fue un gran acierto. Y gracias a Dios Tabata por fin metió un grupo defensor de un lugar externo que no vende humo. Generales del diamante y espíritus del corazón, los estoy mirando a ustedes. Finalmente Ryuya, un personaje muy enigmático. Todo lo que lo rodea nos deja ver que aún hay algo que no sabemos de él. Pero aún así es gracias a este personaje que tenemos bastante lore de su país. Aun cuando se nos ha dicho ya el origen de su poder ocular, se siente que faltan muchas cosas que tenemos que saber de él. Muchos piensan que es malvado, pero con todo lo que se nos ha mostrado y que tenga ideales similares a los de Asta, pues le quita bastante peso a esa teoría. Aparte, es con él que se demuestra que el ser un líder, ya sea el shogun o el rey mago, va más allá del poder puro. Son los méritos y la capacidad tanto de liderar como de influir en otros los que te llevan a ese lugar. Ryuya ha logrado mantener a su país en buenas condiciones por la confianza mutua que tiene con sus allegados, los mismos que son dirigidos a un futuro mejor colaborando con el poder que se le fue otorgado. Y es así que nuestro protagonista debe aspirar a lograr esto. Y para quienes vamos al día en el manga, hemos tenido ya una pequeña prueba de qué tanto ha influenciado hasta a aquellos que lo rodean, al grado de traspasar la visión del tiempo, así que vamos por buen camino. Si bien se considera a los paladines mostrados en este arco como el punto más débil del mismo, cosa que si es verdad, hablemos un poco de ellos. Si bien se les llama vende humo, realmente no es tan así, pues antes de que llegara Asta y compañía, la batalla ya la tenían ganada. Aparte de que más adelante se nos confirma que estaban incompletos, por lo que aún no hemos visto todo el potencial que pueden llegar a tener. Eso sí, me habría gustado que sus batallas fueran un poco más largas, pues habían magias interesantes como en el caso de Hyrule, que representaba los peores miedos de uno en base a su Boogeyman. Y también el hecho de traer a Head, que es de los primeros villanos del manga, que lo que me quedó a deber de él fue que esperaba que por lo menos intercambiara unas cuantas palabras con Asta. Pero tristemente su única función al traerlo de vuelta fue el de mostrar que Lucius ya para este punto puede revivir gente. Ahora sí, con eso dicho, vamos con la hermana. Este conflicto causó gran división en el fandom y una de las cosas que se dice sobre este fue ¿por qué convertir a la hermana en paladín? Volvemos un poco atrás, al primer encuentro entre Asta y Lucius. En el mismo hay algo de lo que pocos se acuerdan, y es que inicialmente se intentó convertir a Asta en un paladín. Para ser más exactos, en 2 ocasiones vemos que se le toca la frente, y como sabemos, esta es la manera en la que Lucius controla a alguien o lo vuelve un paladín. Sin embargo, al estar protegido por la antimagia, no tiene ningún efecto en Asta. Es ahí donde decide utilizar una de las principales debilidades de la antimagia, que es la fuerza física, pero al final es eso, poder bruto que Asta logra manejar con el intercambio constante de espadas. La pelea había quedado en un punto muerto, y es entonces que Lucius decide atacar al corazón, pues al transformar a la hermana y que ella le diga hasta que lo mejor es que muera, lo deja en shock, pues que estas palabras vengan de alguien con quien pasó literalmente toda su vida, siendo incluso su primer amor, harían que su guardia quede totalmente baja, aprovechando ese momento para acertarle un golpe fatal, dejándolo al borde de la muerte. En síntesis, dentro del mundo de Black Clover esa es la razón, demostrando lo desgraciado que es Lucius al manipular así a uno de los seres queridos de Asta. Y por fuera, en lo argumental, es que este conflicto terminará desarrollando a nuestro protagonista. También algo a mencionar es que a día de hoy no se ha entendido completamente cómo es la función del control en un paladín, así que un repaso rápido no hace daño. Cuando se transforma una persona en paladín, se deja incrustado en su alma la creencia de que Lucius está en lo correcto, que todo lo que está haciendo está bien y es por un bien mayor. Sin embargo, eso queda hasta ahí, ya que la persona se mantiene tal cual era antes de la transformación, con su personalidad y recuerdos, reafirmándose cuando vuelven a encontrarse la hermana y Asta, la misma confirmando que tenía toda la intención de matarlo, manteniéndose así toda la pelea, repitiendo sin parar que era por el bien del mundo que Asta debía morir. Pero mientras más se alargaba este enfrentamiento, no podía evitar tener un conflicto en su interior. El plan de Lucius era para un mundo mejor, algo de lo que fue convencida, pero como dije antes, todo su ser seguía siendo el mismo, eso incluye sus memorias. No olvidemos que vio crecer a Asta desde que era un bebé, y ese amor, ese cariño fraternal que sentía por quien a sus ojos era su hermano pequeño, causó un quiebre y entre lágrimas le dice que realmente no quiere matarlo. Como dijo Asta al inicio de todo esto, no siempre puedes cambiar lo que siente una persona. Así también este fallo en el control demuestra que aún eran imperfectos, y en la actualidad del manga vemos que ese choque mental ya no afecta a los paladines, al menos en lo que hagamos de historia, pues tenemos personajes como Morgan que no les tiembla la mano a matar a compañeros antiguos, o el caso que se acopla perfecto a esta situación, que es el de Aesir, que no muestra duda alguna en casi matar a sus propios hijos, y eso es algo que
se nos debe quedar claro, los paladines son eso, marionetas mecanizadas, la muestra de los ideales retorcidos que tiene Lucius y lo rastrero que es él mismo al utilizar a personas que justamente fueron seres importantes para la vida de otros, ya sea un amigo, una madre, el primer amor de un joven. Todo esto demuestra la dualidad que hay entre Lucius y Asta. Mientras que uno debe forzar a otros a creer en sus ideales quitándoles todo tipo de voluntad, es nuestro protagonista quien influye para bien en otros. Son sus acciones las que cambian el pensar de quienes lo rodean, las que hacen que otros lo sigan, y que cada quien, incluso el más cobarde, busque alcanzar la mejor versión de sí mismo. Al finalizar la pelea conocemos un poco de la perspectiva de la hermana. Ahora sabemos por qué se convirtió en una monja. La creciente discriminación en el reino la preocupaba y quería hacer algo al respecto, pero aún dentro de la iglesia el clasismo permanecía, por lo que terminó escapando a la región olvidada. Su más grande deseo era ayudar a otros, poder salvar a alguien. Esto hace más retorcido el hecho de que Julius haya deformado un objetivo tan noble para conseguir su lealtad. Aunque esta problemática haya sido más para el lado de nuestro protagonista y su crecimiento, que se haya dado un poco más de trasfondo sobre la hermana Lily es algo que agradezco realmente. Eso sí, habría preferido que este trasfondo vaya mostrándose poco a poco en la pelea para que se sienta aún más peso al momento del quiebre, pero lo que tuvimos al final está bien. Y no, matarla no era ningún tipo de solución, literalmente no tenía sentido por cómo se planteó este conflicto en primer lugar. Como punto final, es hora de hablar del núcleo de este arco y de lo que más me ha gustado del mismo. Como dije antes, el encuentro con Lucius dejó en mal estado a nuestro protagonista. Todo lo sucedido al ver cómo tomaban el control de la hermana, volviéndole un paladín, que incluso llegó a desearle la muerte, lo dejó por los suelos, causándole inseguridad de su propia fuerza. Recordemos que venimos de un arco donde se le sacó todo el jugo a la antimagia, y que pese a tener tanto poder, no pudiera salvar a una de las personas más importantes de su vida, lo dejó bastante tocado. Cuando habla con Ryuya llega a un punto donde se quiebra, que por más que entrenase sin parar, él seguiría siendo débil. Entonces, ¿de qué serviría seguir? Ya que toda su vida lo único que ha hecho ha sido entrenar. Si recordamos, en varios sucesos del manga hay un miedo constante en Asta, el cual es ser débil. La primera vez que vemos esto remarcado fue cuando Zenon había secuestrado a Yami. En esos momentos, Asta lamentaba su debilidad por no haber podido salvar a su capitán, llegando incluso a llorar porque deseaba ser más fuerte. Y eso mismo resurgiría otra vez, pues pese a haber logrado tanto progreso en su poder, llegó alguien que le demostró que eso no era suficiente. ¿Qué es lo que podría hacer entonces, si por más que se esfuerce, por más que entrene, seguirá siendo igual de débil, seguirá perdiendo y no podrá proteger a los que ama? Pero entre esa oscuridad se abrió una luz. El shogun del país del sol lo rescataría, y cuando se le enseña sobre el Seten no puede evitar caer en lágrimas. Y agradece que esta nueva puerta que se le abrió podría ayudarlo a ser alguien más fuerte. Pero las dudas seguían ahí, dudas que limitaban su progreso, dudas que no lo dejaban avanzar. Y cuando llegó el momento de entrenar con el Ryusen más fuerte es que por fin logra entender. Había llegado a ese país desesperado, sin saber qué podría hacer, pero cuando Ryuya lo encontró le dio una oportunidad. Su interacción con los Ryusen, en especial con Ichika y Yosuga, hizo que lograra formar un nuevo enfoque. Ya no habían dudas en su corazón, y cuando tocó enfrentar sus miedos, su propia debilidad, logra cortarlo sin duda alguna, pues su débil yo ya no existía, ya lo había superado y ya no volvería a perder. Sabe que no es un talento, pero es por eso que se debe seguir levantando y seguir haciéndose más fuerte. No puede permitirse perder o tener miedo, sino que debe aprender más, seguir caminando hacia adelante, no importa cuántas veces la vida misma lo derribe, ya que ese es el rey mago que aspira a ser, y es así que por fin obtiene la resolución para convertirse en el más fuerte, y con una nueva convicción está listo para ir a enfrentar a aquel hombre que busca obtener toda la magia del mundo. La forma en la que se trató esto fue simplemente hermoso. Ver a Asta siendo consumido por sus propios miedos, por su propia inseguridad, para que después logre salir hacia adelante con una nueva convicción es brutal, y sin duda alguna de mis momentos favoritos de todo el manga. En fin, creo que ya he tocado todo lo que quería hablar. La verdad disfruté mucho de este arco, y más cuando le eché una releída, cosa que recomiendo bastante, porque para quienes este tramo de la historia se les hizo tedioso o aburrido, es el efecto no solo de leerlo semanalmente, sino que también de las constantes pausas que se toma el manga y perjudican mucho el ritmo. Pero bueno, fue una experiencia muy agradable y es grato ver a Tabata expandiendo más el mundo de su manga. Aún tenemos muchas cosas que resolver, como por ejemplo la conexión que tiene Charmy con el país del sol. Y si has llegado al final de este video, te doy las gracias. Espero que este análisis haya sido de tu agrado y quizás a lo mejor haga que vean algunas cosas de diferente manera. Yo me voy bastante satisfecho del país del sol y con cada vez más emoción de lo que se nos viene en la guerra final de este manga. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en otra ocasión.